Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Y ya estamos de regreso, como bien decía la fabulosa voz de Roberto Poblete, la voz oficial de este Comunicarte. Estamos con Loreto Bravo, directora de la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven, que tiene un montón de cosas que contarnos, porque además Loreto lleva muchos años, desde el 2016. Sí. Oh, vaya a cumplir 10 años, ¿el próximo año? El próximo año. ¡Qué locura! Sí. Bueno, Loreto es trabajadora social de la Universidad de Chile, licenciada en Estética por la Católica, cuenta con estudios de magíster en Comunicación Social y Política de la Universidad de Chile y una amplia trayectoria como gestora cultural, entre otras, transformar Balmaceda Arte Joven de lo que era Balmaceda 1215, yo me acuerdo en mi época, de estudiante. Balmaceda 1215 era un lugar donde uno iba a hacer talleres, a jugar rol, a encontrarse. Un lugar para estar. Un lugar para estar, lo hemos hablado en otras entrevistas, sí. Un lugar donde había muchos talleres de música y de artes en sus distintas formas, y que fue creciendo, y hoy día la Corporación Balmaceda Arte Joven está en varias sedes a lo largo del país. Está acá en la región metropolitana, pero también en Antofagasta, en Valparaíso, en Biobío, en Los Lagos, y por lo mismo tiene un montón de actividades sucediendo, además de los talleres que siguen activados en todos estos espacios. También hay exposiciones y otras cosas. ¿Cómo describiríamos hoy día, Loreto, todo lo que hace Balmaceda Arte Joven? Fíjate que es bien bonito lo que me preguntas, porque el jueves recién acabamos de tener una asamblea. Bueno, primero que nada, mira, muy buenos días, estoy muy contenta de estar en tu nueva casa y nada, con este proyecto que... Con la Loreto nos encontramos cuando yo llegaba 2 días haciendo Radio UNIAC. Para quienes trabajamos en arte y cultura, siempre te lo he dicho, el trabajo periodístico en este campo es un pilar. Muchas gracias por seguir aquí. Aquí estamos. Bueno, lo que te decía, que justo el jueves tuvimos una asamblea corporativa. Balmaceda es una institución muy bien portada, muy real, es una corporación cultural que tiene su asamblea muy respetable, y justamente la asamblea me instaba al directorio, me instaba a buscar una manera de narrar Balmaceda Arte Joven que muestre la complejidad que tiene hoy día, porque precisamente el imaginario de Balmaceda son los talleres, claro. Es la formación artística gratuita, de calidad, que explora, experimental, que está brindada por artistas y no la lógica pedagógica, sino con lógica de búsqueda, pero hoy día es mucho más complejo que eso. Si bien sigue teniendo un sello formativo profundo, es decir, en su ADN está el que los jóvenes, las y los jóvenes entre 14 y 29 años, 30, se pasan igual, puedan tener experiencias significativas en artes. Lo que importa es que esa experiencia tenga un sello de humanidad, es decir, no de técnica, por decirlo de alguna manera, pero además promover la elaboración de proyectos personales. Es decir, yo siempre pienso que cuando alguien tiene un proyecto artístico está contribuyendo a tener es decir, tiene que ver con un proyecto de vida. Y hoy día, con esta crisis de sentido que tenemos, con la falta de espacio público, político, para los y las jóvenes, creemos que fomentar esta construcción de proyectos es muy importante. Entonces, ¿cómo se juega eso? Por una parte, una línea muy importante de trabajo en mediación, muy importante, además como de los talleres, y otra línea que a mí me parece muy, muy potente, que yo te diría, no me gusta la palabra, de hecho estoy obligada a pensar una palabra, así que me puedes ayudar, que se dice profesionalización, pero que tiene que ver con ese momento donde los y las jóvenes ya tienen una vocación más firme, tienen proyectos y no tienen circuito, y no tienen espacio, y no tienen interlocución, porque este es un medio dentro de todo pequeño, en Chile es un medio pequeño para las artes escénicas, para las artes visuales. Entonces Balmaceda contribuye a que esos proyectos tengan una dimensión pública. No te puedo decir porque nosotros nos jugamos al millón, ay, casi me entusiasmé. Nos jugamos al millón de visitas, no, porque construimos vínculos,
pero cuando decimos que se hagan públicos significa que entren en relación con un medio, con el sector, con la gestión, con la elaboración de proyectos, con sus pares, es decir, las residencias son espacios además para que los y las artistas puedan dialogar con sus pares, dialogar sus proyectos, cambiarlos, transformarlos, con mentorías. El espacio es una cosa súper importante. No sabes cómo los y las jóvenes valoran esto que recién decíamos, tener un lugar, llegar a un lugar y sentir que son de ese lugar, que no arriendan 2 horas, sino que de alguna manera son de ese lugar, que a veces tiene sus precariedades, a veces no sé, fallan las bombas de agua en 12-15, pero además yo te diría con un sello y un diálogo que es territorial. ¿En qué sentido? En que es totalmente distinto el trabajo de las residencias en región metropolitana, donde hay una competitividad enorme, donde los umbrales de exigencia son muy altos para entrar a conversar con programadores, por ejemplo, a un espacio como Los Lagos, donde todavía hay mucho por ofrecerle a la comunidad, porque no son espacios que están totalmente tomados, ¿no? Como no tampoco hay tantos teatros, no hay carreras universitarias. Entonces ahí el espacio de la primera eslabón de la cadena de valor, llegar a formarse, poder desarrollar algún proyecto y todo, es un poco menos competitivo, por decirlo así, y más en diálogo con lo que es una región de lluvia, de frío, con estufita caliente, con otro sello, lo digo como ejemplo. Claro, ¿no? Y además se van a producir otras cosas desde ahí también, pues la mirada es distinta. Y yo creo que quizás pensando en una palabra, no en un concepto, a mí me parece que una de las cosas fabulosas que hace Balmaceda, Arte Joven, es la idea de construir un tejido cultural. Esa sería la manera de describirlo, ¿no? O sea, es que los chicos y chicas llegan, tienen la posibilidad de formarse con gente que sabe un montón, muy experimentada en las distintas áreas, y luego de empezar a mostrar eso que producen en esos contextos en su comunidad y luego más allá de su comunidad. Y a mí me parece que ahí hay un ejercicio que es tremendamente político, tiene que ver con lo que hablábamos recién con Jesús también, que es en un mundo que tiende a la individualidad, incluso en el espacio del arte, lo que es un discurso contradictorio, porque de verdad en nuestro pequeño mundo no hay cómo si no se hace en red, es poner en evidencia la importancia de la comunidad. Entonces hablemos de eso, cómo se sostiene una comunidad cuando al mismo tiempo son tan diversas. Entonces, ¿cómo se construye una en la pluralidad? Mira, de hecho nuestro sublema es Balmaceda Arte Joven construyendo comunidad. Nosotros en la palabra comunidad es muy debatida, además, tanto como la palabra territorio, porque nosotros no queremos, la palabra territorio hoy día es una especie como de comodín para decir que la gente no importa, es de como nosotros trabajamos mucho estas dos ideas, territorio y comunidad, para no mentirnos tampoco. Quiero ser muy directa en eso. Por una parte, efectivamente, territorio tiene que ver con que una sede en Antofagasta no puede hacer exactamente lo mismo que hace nuestra sede de Bio Bio, porque hay una pertinencia, una búsqueda de la pertinencia cultural, digamos, y en las necesidades de los y las jóvenes. Y cuando decimos comunidad, tiene que ver con esto que yo decía, que es la palabra vínculos. Hemos debatido cómo se sostiene una comunidad con gente que pasa. Nuestros programas más largos son las compañías de escuela, que no te nombré de ellas, que tenemos una en cada sede, donde chicos y chicas entran a formarse, pero sobre la base de un proyecto colectivo, con un mentor o mentora, director o directora de compañía, y ese proceso dura 18 meses. Que es el más largo. En general las residencias son de 1 año, los talleres suelen ser de un par de meses, es decir, son momentos en la vida de las personas que uno no puede decir que Balmaceda permanece como un colectivo articulado, asociativo. Sin embargo,
cuando pensamos en la idea de comunidad tiene que ver con ello que te decía. Es decir, ningún proyecto individual logra probablemente toda su expresión si no entra en diálogo. Proyecto artístico, un poco lo que tú decías. Entonces lo que hacemos en todas las temporadas de taller, en todas las residencias, en todos los festivales de banda que tenemos, ahí te voy a contar un proyecto que es precioso, que acaba de gestarse en Valparaíso, tienen el momento del intercambio, de la relación, del diálogo, de la crítica mutua, de distintas maneras. Los talleres tienen un momento en que muestran su proceso con otros, se dialoga, hay diálogo creativo. Y luego está lo que tiene que ver, por un lado, estamos haciendo un estudio muy participativo de público, que es escuchar a los jóvenes. Es decir, otra manera también de que se hagan parte de esta comunidad es una búsqueda permanente de poner en circulación sus voces. No como el artista individual, que obviamente los valoramos mucho en su impronta creativa, sino como, es una palabra medio antigua, sino como frente, como grupo, como una fuerza social que desde nuestra perspectiva está bien acallada. Sí. O aparece hoy día, escucho cada cosa de los jóvenes apareciendo más en la página roja que en la página de la creatividad, ahora que se mide la pobreza en múltiples dimensiones. Yo buscaba cuáles son las dimensiones artísticas y culturales en esa, como que se lean cuando son una carencia y que se lean como un aporte cuando están vitalizadas, digamos. Entonces sí, nos preocupa el concepto de comunidad. Hemos estado trabajando también mucho con los y las trabajadoras de Balmaceda Arte Joven. Yo diría que era una debilidad nuestra. Hemos estado fortaleciendo esos vínculos y también con los artistas con quienes trabajamos, que somos una fuente de empleabilidad importante. No sé, el año pasado debemos haber llegado más de 2.500, 2.700 artistas trabajando con nosotros. Claro, haciendo talleres. Sí. Ahora, conversamos con Loreto Bravo, directora ejecutiva de la Corporación Balmaceda Arte Joven, que, como les decíamos, tiene sedes en Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Los Lagos y, por supuesto, acá en la región metropolitana, en el reconocido Balmaceda 1215, ahí al costado de la estación Mapocho. Pero tú hablabas de una comunidad que es hay dos comunidades, nombraste. Uno podría decir los jóvenes, creadores y creadoras, ¿cierto? Que van a ser parte, bueno, tres, si pensamos. Entonces, los profesionales que vienen a hacer talleres, que entregan su expertise e intercambian sabidurías con los jóvenes y las jóvenes, el equipo de las distintas sedes de Balmaceda, pero me queda una curiosidad respecto a la comunidad espectadores y espectadoras, ¿no? ¿Cómo se sitúa Balmaceda cuando hablábamos entonces de esta distancia que tenemos con la palabra territorio, que yo comparto? ¿Cómo hacemos para que lo que hace Balmaceda en cada una de estas sedes sea relevante para las comunidades que la rodean y que no necesariamente son comunidades artísticas, creativas en términos de producción, pero ni que articuladas, claro, tampoco, pero que necesitan, sin duda, verse también ahí? Yo entiendo tu pregunta y te quiero decir que, bueno, tú sabes que yo no voy a decir todo tal como lo veo, digamos, no vamos a decir que es un logro, que lo tenemos resuelto, al revés. Tenemos un problema con la palabra públicos. Tenemos un problema porque incluso tenemos un problema con la palabra proveedores, tenemos problemas mucho con las palabras porque además que hoy día el Estado nos obliga a gestionar a través de mercado público. Entonces yo decía, ¿cuál es la configuración que nosotros tenemos con una institución donde su público, nuestro público, no es necesariamente ese público masivo que llega a ver, van los jóvenes a ver nuestros espectáculos? Tenemos, el año pasado tuvimos, no sé, como 77.000 personas que asistieron a lo que los chicos y las chicas muestran. Pero no está ahí nuestra vocación. Nuestros jóvenes son públicos, son destinatarios y al mismo tiempo, entre comillas, son quienes hacen nuestra programación. Ellos llenan nuestra cartelera.
llenan nuestras galerías, llenan nuestros escenarios con su desarrollo de proceso, con los festivales que armamos para que ellos muestren, y efectivamente viene un público que es muy disímil en todas las sedes, es muy distinto. Y, por ejemplo, yo te diría que en el caso tenemos mucho trabajo de mediación, eso sí. Primero que nada. Y ahí yo creo que sí hay una construcción más de sentido colectivo, porque todo lo que hacemos, sobre todo con el público escolar, es mediado con una lógica de mediación crítica. No te hago una visita guiada, ni te digo lo que tienes que pensar a partir de esto, sino esta es una posibilidad de crear tu propia crítica, por decirlo de alguna manera. Entonces la mediación crítica se hace cargo de ese público escolar. En el caso de Bío Bío, que es un lugar, una sede que está puesta en una población, en ese caso se dan todas las condiciones para una relación muy estrecha de construcción de comunidad situada. Porque es en nuestra sede donde funciona la mesa comunitaria, donde los carabineros se reúnen con la gente, el CEFAM pide entregar información, es decir, es un lugar cultural que es parte de la dinámica de la vida de un territorio. Y eso se da porque también es posible vincularse a ese espacio de una manera fluida, con continuidad. Tiene que ver con las características de uno y otro. Claro. Ahora, antes que se me vaya el tiempo, Loreto, porque me quedan 3 minutos, bajemos a un ejemplo. Tú nos querías contar respecto a este festival de bandas de Valparaíso, eso también para que la gente pueda hacerse la idea de, ya entendí más o menos cuál es la mirada editorial y el sentido de Balmaceda Arte Joven, pero demos un buen ejemplo de cómo funciona. Mira, acá hay un proyecto, en realidad no es un festival de bandas, fue una convocatoria. Nosotros además, como trabajamos en darle realidad a los proyectos, tenemos por lo menos en 3 o 4 escuelas de producción musical. Ya. Entonces, a propósito del año de Gabriela, en la sede de Valparaíso el año pasado hicieron una convocatoria con un productor que ya me voy a acordar el nombre, y con varios profesores sobre Gabriela Mistral. Y se convocó a un grupo de 10, 12 jóvenes artistas. Investigaron el año pasado sobre Gabriela Mistral, fueron expertos, leyeron a Gabriela, se dieron vuelta el tema, viniendo además de proveniencia muy, muy distintas, locales, gente con formación académica, gente que en su vida había cantado en público, y hicieron un trabajo de creación de canciones, algunas musicalizaciones de poemas, pero mucho de creación lírica y música, y además partieron todos yendo con su proyecto y terminaron generando un disco que está en Spotify, que se llama Bach, un guiño, que es Balmaceda Arte Joven, Bach canta a Gabriela, y hicieron una producción musical de este equipo de jóvenes con 10 temas, y decidieron hacer un proyecto colectivo en vez de una canción, claro, otra, un 2, 3, 4, 5. Y hubo habido 2 presentaciones preciosas en el Teatro de Viña del Mar, una en el Municipal de Viña del Mar, que fue magnífica. Además, esto le han puesto luz, es decir, tiene la interdisciplinariedad, el video, es decir, hay un producto ahí maravilloso, que es maravilloso porque además es colectivo, porque no es la suma de las partes, es algo nuevo. Y después estuvimos en la Furia del Libro y esperamos poder itinerarlo, pero por favor los invito a ver, escucharlo, ver y escuchar en Spotify esta gran producción de Bach canta a Gabriela. Perfecto, lo pueden encontrar en Spotify y en la web balmacedaartejoven.cl, balmacedaartejoven.cl, y también en Instagram, en sus redes sociales. Sí, por supuesto. Pueden enterarse de las exposiciones, de las convocatorias, de los talleres. Hay muchas actividades que pueden conocer y a las que también pueden participar en la región en que estén, balmacedaartejoven.cl. Hemos conversado con su directora ejecutiva. Una cosita cortita, que el 22 de julio estamos en Corpartes a las 7 de la tarde con 2 grandes obras
que han salido de nuestra residencia, y Corparte nos da este espacio de divulgación. 22 de julio a las 7 de la tarde. ¿Y cómo se puede ir? Ticketmaster están las entradas. Sí, muchas gracias. Ahí tienen la posibilidad. Muchísimas gracias, Loreto, por venir. Y gracias a ti. Nosotros vamos a la música y ya regresamos con más Comunicarte.